cosas más importantes de la Biblia que Dios nos quiere demostrar es que está en su corazón. Y a veces nosotros como humanos ponemos más nuestro corazón, nuestra vista, nuestros deseos en no necesariamente las cosas que están alineadas con el corazón de Dios. A veces lloramos más por perder nuestra comodidad que llorar por nuestro hermano que está perdido. Y esa es la confrontación que Dios está teniendo con Jonás, porque a veces nosotros en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué pasa si de momento se te va el internet? De momento los chiquitos no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando miras tu cuenta bancaria y no está alineada con tu fe? Son momentos que Dios te está diciendo, pero espérate, yo soy el dueño del oro y la plata, pero ¿por qué tú estás poniendo tu fe en tu cuenta de banco? Pero nosotros estamos acostumbrados a poner nuestra fe, nuestro interés, nuestro deseo en las cosas que podemos alcanzar y entender. Pero cuando vemos el corazón de Dios está colocado en las cosas eternas. Y Él dice, pero espérate, ¿tú estás más preocupado por tu comodidad que por ver personas que están sin mí? Porque la planta nunca fue el tema principal de la historia. Fue un espejo para revelar el corazón del profeta. Y mientras me sigan en la historia, yo quiero que ustedes vean la palabra profeta. Porque cuando Dios manda a un hombre con una palabra específica y la palabra se cumple, es un profeta. Cuando ya Dios está confrontando a este hombre, ya este hombre predicó, se cumplió y es un profeta y todavía él dice, no, yo tengo que confrontar tu corazón. Hay algo que todavía no está alineado conmigo. Y lo vemos porque desde el principio de la historia de Jonás no comienza con esta planta. Comienza con un llamado. Dios llama a Jonás y dice, levántate. Vete a Nínive y predica una predicación de arrepentimiento. Tú sabes, esas predicaciones buenas de antes de G.J. Ávila, que te decía, ven acá, arrepiéntete. Esas predicaciones que como no se escuchan muy a menudo. Esa fue la palabra que Dios envió a Jonás, a Nínive. Y le dice, vete. Y tú sabes qué Jonás hizo en toda su sabiduría, su entendimiento. Se fue al lugar contrario. Él dice, Nínive está para allá, yo me voy para acá. Y este hombre se pone un barco, compra un boleto y piensa que puede huir de Dios. Pero todos conocemos la historia, en este proceso, él está en este barco, comienza una tormenta. Y los marineros que no eran extranjeros, no eran hombres que conocían de Dios, la palabra dice que ellos estaban orando a sus propios dioses, comienzan a exclamar y dicen, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo vamos a poder controlar esta tormenta? Y se acuerdan que hay un hombre durmiendo en el barco. Lo confrontan y le dicen, ¿serás tú? ¿Serás tú que por esto está pasando la tormenta? Él dice, ¿sabes qué? Sí, yo soy un hombre hebreo y yo le temo al Dios, al creador de los cielos y la tierra. Y en este momento ellos intentan en su humanidad salvarlo, porque él dice, la única manera que tú puedes controlar esto es echándome al mar. Y estos hombres intentan derramar todavía para llevarlo a tierra. Imagínate, hombres que ni siquiera creen en Dios, querían por lo menos tener un poco de compasión con él. Tenían temor de Jehová. Y no pudieron. Dicen, bueno, Señor, tú limpias mis manos, que esta sangre no quede sobre mis manos, y lo tiran al mar. Instantáneamente la tormenta completamente para. Y vemos en Jonás 1:16, donde dice, aquellos hombres temieron grandemente a Jehová, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Porque la desobediencia de Jonás no era impedimento para que Dios pudiera cumplir su propósito. Él hizo de ese barco un campo misionero. Él dijo, en tu desobediencia yo todavía voy a glorificar mi nombre. Y este momento, ahí vemos el corazón tan hermoso de Dios, que Él usa este proceso
para todavía salvar los hombres en ese barco. Desde el primer capítulo vemos cuál es la prioridad de Dios. Y Él es tan misericordioso que todavía Jonás tiene su proceso, está a punto de morirse y le manda un pez ordenado por Él. Sabemos la historia, 3 días, 3 noches, lo deja en la orilla del mar. Y ahora Dios le dice, te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces aquí, cuántas personas pueden decir, Dios me ha dado 2, 3, 4, 5 oportunidades? Gloria a Dios, ese es el Dios que le servimos. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Ve a Nínive, la instrucción no ha cambiado. ¿Verdad? Muchas veces nosotros decimos, Señor, dame palabra, instrúyeme. ¿Cuál es mi próximo paso? Y Dios te está diciendo, pero tú hiciste lo que yo te mandé a hacer hace 1 año atrás, 2 años atrás. La instrucción no ha cambiado. Ve a Nínive, predica el arrepentimiento para que entonces ellos puedan volverse a mí. Y vemos aquí el punto número 1, donde cuando Dios manda a Jonás, él llega a Nínive, predica, hay un avivamiento en la tierra. Tanto así que las personas comienzan a hacer sicilio en las calles. Imagínate como si fuera aquí en los Estados Unidos y todo el mundo se pone de acuerdo en una ciudad y tú ves la ciudad entera en ayuno, en sicilio, buscando el rostro del Señor. Dice que hasta los reyes, el rey mandó un mandato, dijo, ni siquiera las bestias, ni siquiera los animales van a comer nada. Todo el mundo está en ayuno. Y Dios manda gran avivamiento. Y hay contestación en la tierra. Pero ¿sabes qué pasa? Jonás está molesto. La única persona, la gran persona que Dios usó para el gran mensaje, el hombre grande del Señor, está molesto que Dios es misericordioso. ¿Sabes que la razón por la cual él se fue la primera vez que tuvo el mandato? Él se fue porque después en conversación con Dios, él le dice, yo me fui porque yo sabía que tú eras misericordioso y los ibas a salvar como quiera. Imagínate el corazón de este hombre, que él no quería ser usado como instrumento de salvación. Dice, si me vas a usar, por lo menos úsame para destruirlos. ¿Por qué? Porque humanamente él tenía razón. Esta ciudad era una ciudad que completamente eran terroristas. Ellos masacraban personas, ellos perseguían personas, vivían en constante terror las personas que vivían alrededor de esta ciudad. Humanamente, en su humanidad, él no quería salvación, pero Dios. Y cuando él ve esta salvación, la palabra dice que él se sienta debajo de este lugar y Dios le trae esta planta para cubrirlo del sol. Número 1, Dios usa la planta para revelar lo que domina nuestro corazón. La palabra dice que esta es la única vez en todo el libro de Jonás que dice que él estaba grandemente alegre. Él no se alegró a ver 120,000 personas ser salvas. Él no se alegró a ver el avivamiento tan grande de arrepentimiento en las calles, en la ciudad. Tú sabes, cuando tú y yo oramos por avivamiento, ¿qué tú crees que es el avivamiento? Avivamiento es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Comienza primero con un pueblo arrepentido, con un corazón que está rendido delante de la presencia de Dios. Y él dice, ese avivamiento no es lo que yo quería, pero de esta sombra que me cubre del sol, de eso sí estoy grandemente alegre, agradecido. Él celebró la sombra más que la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo celebramos más nuestros propios triunfos? ¿Verdad? Hay cosas importantes en la vida, hay momentos que son importantes para celebrar. Te graduaste, tienes un título, te vas a casar, aniversario.
Pero ¿cuántas veces nosotros ponemos más esfuerzo en esas celebraciones? Y cuando alguien viene aquí al frente y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, algo en ti no se mueve. Ahí es donde tenemos que ver dónde está el alineamiento de mi corazón. Y sabes, muchos años atrás, yo estuve en un ministerio que hubieron cosas que salieron a la luz y que no necesariamente estaba alineado. Y una de las cosas que las personas más hacían era, pero ¿cómo es posible que algo que pareciera que no estaba alineado tuviera tanto fruto? ¿Cómo es posible que tantas personas estaban salvas? ¿Cómo es posible que se levantaron ministros, evangelistas, pastores? ¿Cómo es posible? Y la respuesta la tiene aquí en Filipenses 1, 15, 18. Y te quiero llevar donde Pablo un momento, donde dice: los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Iglesia, Dios no estaba preocupado por el corazón de Jonás. Él no estaba confinado al corazón de Jonás. Él sabía que su palabra es verdadera y la palabra dice que la palabra de Dios no puede salir sin regresar. No regresa vacía. Él entendía, mi propósito va a pasar como sea. La nación se va a salvar. Pero yo quiero que Jonás, tú tengas un encuentro conmigo. Y esos son los momentos íntimos con el Señor. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un momento de intimidad, un momento de encuentro con Dios, como cuando Jonás está meditando y está alegrándose de la sombra, en esos momentos es que tú le muestras a Dios dónde está tu corazón. Yo los otros días estaba haciendo un estudio bíblico y estaba estudiando sobre la mesa del Señor. Y una de las cosas en esos momentos de intimidad con Dios es que siempre revela qué tú traes a la mesa. Y es lo mismo con Jonás. Ese momento estaba revelando dónde estaba el corazón de Jonás. Porque nosotros entendiendo que mientras Jonás celebraba su sombra, en vez de las 120,000 almas que se salvaron, Dios tenía que confrontar algo en su corazón. Y nosotros, como creyentes, a veces estamos apasionados, ¿verdad?, con nuestra comodidad, con nuestra reputación, con nuestra agenda, con nuestro bienestar. Pero hay muchas veces que Dios dice: yo voy a permitir estas plantas en tu vida, no simplemente para traer comodidad, sino para confrontarnos. Para confrontarnos, iglesia, y saber la posición de nuestro corazón. Punto número 2, Dios quita la planta para confrontar nuestro corazón. El mismo Dios que preparó esta planta para darle sombra y protegerlo en ese momento, es el mismo Dios que mandó el gusano. Es el mismo Dios que mandó el viento recio. En un instante, Él le quitó toda su comodidad. Porque el problema no era la planta, era que se había convertido para Jonás algo que le daba más gozo que la presencia de Dios. ¿Qué cosas en nuestra vida tú puedes decir: Señor, yo ciertamente quizás he puesto esto antes de ti? ¿Qué cosas tú le estás dando tu tiempo, tu energía, tu atención, tus pasiones? Que tú puedes decir: Señor, quizás yo he puesto esto como ídolo antes que ti. Y a veces son cosas simples que no nos damos cuenta porque son cotidianas del día a día. ¿Cuántas veces Dios te da un milagro y ese milagro ahora se comienza tu distracción? Nos ha pasado a todos. Quizás estabas orando por un trabajo y ahora el trabajo te tiene trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y no tienes tiempo para el Señor. Hay momentos que Dios trae la bendición como se la trajo a Jonás. Pero Él dice: si tú vas a poner esa bendición antes que a mí,
Si eso te va a dar más gozo que mi presencia, entonces hay que eliminarlo de tu vida. Y nos comenzamos a preguntar, Señor, porque estamos en este proceso constante en que vemos cosas que se nos entregan y de momento se van. Y estamos en un proceso que Dios nos quiere instruir como sus hijos porque Él quiere, yo quiero saber dónde está tu corazón. Y hasta que tú no pases la prueba, hasta que tú no entiendas que yo soy de verdad el dueño de todo oro y toda plata, que si tú tienes algo viene de mí, que fuera de mí tú no puedes hacer nada, que todo lo que tenemos le pertenece a Él primero. Y es un entendimiento tan hermoso que tú ves la madurez cristiana en esos momentos. Hablé ahorita de G.J. Ávila, lo voy a traer de nuevo como ejemplo. Todos lo conocen, no sé si saben el testimonio de su hija. Un hombre que le sirvió al Señor, avivamientos por toda Latinoamérica hasta el día de hoy. Somos parte de ese avivamiento. Y de un día a otro recibe una llamada. El novio de su hija la había matado, más de 40 cuchilladas le dio. Y cuando recuentan esta historia, dice que él no dijo ni una palabra. Él recibió la llamada, su esposa comenzó a gritar y él se fue delante de la presencia de Dios, se encerró en su cuarto y dijo, se derramó delante del Señor. Él sabía que en sus propias fuerzas él no iba a poder manejar esto, una pérdida tan grande. Sin embargo, 3 semanas después, él tenía un avivamiento, más de 15,000 personas en República Dominicana. Todo el mundo pensaba que él lo iba a cancelar. Y él se paró 3 semanas después. Y él dijo, el enemigo pensó que me había quitado algo tan sagrado que eso me iba a parar. Pero Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Esa era la confrontación que Dios tenía con Jonás. Le dice, ¿tú te vas a molestar conmigo porque te he quitado una planta que yo hice, que tú no tuviste nada que ver en eso? Que de un día la construí, un día la quité, de la misma manera la puedo volver a construir. Esa es la ignorancia del cristiano. No entender que todo lo que pasa es ordenado por nuestro Dios. Su iglesia, no seamos como Jonás. Si en algún momento de tu vida Dios te está como moviendo un poco, que la tierra no parece muy estable mientras tú caminas y tú no entiendes el por qué, y hay cosas que están llenas de incertidumbres en tu vida, pero tú te puedes parar en la piedra angular firme y saber que Dios está en control. Y que de la misma manera que te lo quitó, de la misma manera te lo puede restaurar. Dios nunca quiso solamente quitarle la planta. Quería darle algo mucho mejor, su propio corazón. Punto número 3. Dios revela su corazón para transformar el nuestro. El libro termina con una pregunta, porque Dios quería que Jonás examinara su corazón. Tú lloras por una planta y yo no voy a tener compasión de 120,000 personas. Tú lloras por una planta y tú esperas que no voy a tener compasión por una ciudad, más allá de lo que tú veas humanamente, la maldad que había en la ciudad. Más allá de tus expectativas y de lo que tú pensabas, tú no piensas que yo, como un buen padre, voy a tener compasión de 120,000 personas. Iglesia, volviendo a ese último momento de Cristo con sus discípulos, están en la mesa. Y los discípulos habían demostrado su corazón. Ya él sabía, Pedro, al cantar de gallo, antes me vas a negar 3 veces. El que coma este pan me va a traicionar. Pero Cristo no fue movido por el corazón de la gente, lo que trajeron a la mesa. Él quería mostrar su corazón.
En el Evangelio no tiene nada que ver con tu corazón. Tu corazón es por tu propio bien, porque Él te ama. Pero la historia ya está escrita. Ya sabemos quién es el gran ganador al final de Apocalipsis. Él te está diciendo, vas a venir en la jornada conmigo, vas a traer un corazón arrepentido. Y en ese momento tan crucial, un hombre que no tenía que humillarse, le lavó los pies a quien lo iba a traicionar. Le lavó los pies a quien lo iba a negar. Le lavó los pies a todos los que se fueron. Porque quería mostrar su corazón. Ese es el corazón del Padre a quien tú le sirves, iglesia. Es un Padre que perdona, que todo lo espera, que te cuida, que desea con todo su corazón ver a un pueblo restaurado. Y desde el principio, ese siempre ha sido el corazón de Dios. Lo vemos buscando a Adán. Después de que pecó Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está la posición de tu corazón? Lo vemos perdonando a David, un hombre que ni siquiera podía construir el templo de Dios porque tenía tanta sangre en sus manos. Dice, tú no estás digno para eso, pero sin embargo yo me voy a sentar en el trono de David. Qué hermoso al Dios que servimos, que restauró a Pedro y dice, en esta roca, tú que me traicionaste, tú en esta roca, yo voy a construir mi iglesia. Un Jesús que lloró por Jerusalén, sabiendo que ellos mismos lo iban a crucificar y todavía tiene el corazón de estar intercediendo por ellos en su último momento en la cruz, decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué corazón es de aquel hombre que dio la vida por ti? Iglesia, con esto termino. Si observamos todo el libro de Jonás, vemos un patrón. Y es que Jonás corre y Dios persigue. Jonás huye y Dios salva. Jonás quiere juicio, pero Dios ofrece misericordia. A lo largo de la historia vimos que la planta reveló el corazón. El gusano confrontó el corazón. Y la compasión de Dios llamó a transformar el corazón. Tal vez Dios esté sacando algunas plantas de tu vida. Algunas distracciones, cosas que has puesto en pedestales que no deben de ocupar ese lugar. Y Dios en este proceso no solamente quiere revelarte esos altares que tenemos en nuestra vida, pero Él te quiere dar un corazón nuevo. Ezequías 36:26. Él dice, os daré un corazón nuevo. Porque el héroe del libro de Jonás nunca fue Jonás. El héroe siempre fue Dios. Y hoy Dios no está buscando creyentes cómodos bajo una sombra. Está buscando personas transformadas que llevan su corazón para poder cambiar una ciudad. Iglesia, ¿a qué Nínive Dios te está llamando hoy? ¿Qué lugar de encuentro Dios está buscando tener contigo para mostrarte su plan perfecto sobre tu vida? ¿Cuántas veces más tú le vas a decir que no al Señor? ¿Cuántas veces más Él va a tener que mandar tormentas a tu vida para que puedas redireccionar tu camino? Contesta el llamado, iglesia. Acepta el corazón del Señor y dice, y si no lo tienes, ¿sabes qué? ¿Cuál es el primer paso? Pídeselo. Pídeselo. ¿Sabes cuántas temporadas de tierra árida yo he tenido en mi vida personal, en mi ministerio? Porque el evangelio es más allá del sentimiento. No es cuando tú te sientas bien, no es cuando tienes tiempo.
Dios quiere ser tu prioridad en tus mañanas, en tus tardes, en tus noches, en tus relaciones, en tu trabajo, en todo lo que haces. La palabra dice que todo lo que hagas, lo hagas para Él, Señor. Pero primero hay que entregar al altar. Primero hay que derrumbar todo aquello que te separa del Señor. Todas aquellas cosas que traen dudas a tu corazón. Mira, uno de los consejos que a mí me dieron, y no era técnicamente una reunión cristiana. Yo estaba reuniéndome con un coach para mi negocio de bienes raíces hace años atrás, pero él era pastor. Y él me pregunta, Frances, yo sé que tú también estás en ministerio. Yo le dije, sí. Me dijo, te voy a dar un consejo. Y yo espero que lo entiendas. Va a parecer sencillo, pero es lo más importante que tú puedes hacer en tu vida. Y me dijo, jamás intentes de hacer ministerio sin el Espíritu Santo. Jamás. Iglesia, ¿cuántas cosas tú estás haciendo en tu vida sin el Espíritu Santo? ¿Cuántas decisiones tú estás tomando sin ni siquiera pausar y decir, Señor, esto es lo que tú quieres para mí? Pídele a Dios, que Dios es un Dios generoso. De la misma manera que salvó a Nínive, personas que mutilaban a otras personas, y Él dice, no importa, si yo puedo traer salvación, voy a traer salvación. ¿Cuánto más lo quiere hacer por ti? Pero hay un cambio de corazón.